Bien, por favor, atiendan a la lista. Les voy a compartir aquí el leccionario. Por favor, respondan presente. Samuel Ayala. Presente. Fernando Bajaña. Presente. Listo. Yared Vázquez no está. Elkin Bravo. Presente. Sasha Carlo. Presente. Luisa Carreño. Presente. Bianca Chiluisa. Presente. Victoria Coveña. Victoria Coveña. La pañalería. John Cruz. Presente. Víctor Delgado. Freddy Fariño. Presente. Anaís Freire. Presente. Anthony Guzmán. Presente. Christopher Herrera. Presente. Jeremías Holguín. Presente. Daphne Jiménez. Presente. Dylan Lamilla. Presente. María Belén López. Presente. Cristel Manzano. Presente. Emily Méndez. Presente. Emily Montes. Presente. Axel Onofre. Presente. Onofre. Presente. Jesús Pacheco. Presente. David Panchana. Presente. Axel Pérez. Presente. Ashley Ramírez. Presente. Joshua Rosado. Fernando Sanginés. Ángel Sanginés. Presente. Samara Taylor. Presente. Diego Tomalán. Presente. Génesis Vargas. Presente. Víctor Verde Soto. Listo, Diego Intimilla. Presente. Diana Vinuesa. Presente. Lisette Zambrano. Presente. Ya, solo ha faltado el joven Rosado y el joven Baque. Vamos a marcar de una vez esta asistencia. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la vez pasada. Ya, listo, Anthony. Bien, estábamos analizando el tema de la crisis carcelaria como parte de un tema más grande que decía preguntas filosóficas. Las preguntas filosóficas nos llevan a cuestionarnos sobre la verdad y tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que aprender a cuestionarnos sobre la verdad. A ver, Elkin Bravo me avisa, ya vimos este esquema, ¿cierto? Elkin Bravo. No, o sea, nos quedamos hasta ahí, pero no lo leímos, no lo analizamos. Ah, ya. Bueno, entonces para terminar de explicar el tema de las cárceles, para entender por qué se dan estas... A ver, vamos a ir reflexionando. A ver, vamos con Elkin Bravo. ¿Por qué cree usted que se dio esta matanza dentro de las cárceles? Porque hubo, ¿cómo es que le dice? Peleas entre los reos. Los reos, ya. Pero entre las bandas. Ah, ya, no solo es entre los reos, es entre bandas que hay dentro, ya. Narcotraficantes, ajá. Pero ¿por qué pelean las bandas? Por droga o por Territorio. narco. Ya. Por el liderazgo de todas las bandas, podría decirse así. Ya, muy bien, ajá, bien, bien. Están por ahí bastante bien, bastante cerca. Muy bien, entonces sí, efectivamente, los conflictos no solo son entre reos. Cuando si dijéramos entre reos, quiere decir entre una y dos personas máximo. No, aquí son bandas. Y ojo, no son bandas pequeñas. Esas bandas están presentes en todo el Ecuador prácticamente y pueden llegar a tener miles
miles de sicarios. ¿Quiénes son los sicarios? Son los brazos armados de esas bandas, es decir, son las personas que con armas de fuego ejecutan, matan o lo que sea a quienes le ordenen. Entonces, el conflicto es entre bandas. Así es, muy bien, partamos de ahí. Segundo punto, ustedes mencionaron el punto de las drogas, que las bandas se han aliado a carteles. Efectivamente, jóvenes, y esto es lo que yo quiero explicarles aquí con este esquema. El detonante de esta violencia que no tiene comparación en la historia del Ecuador es este acontecimiento de aquí, jóvenes. Cuando el 20 de diciembre del año pasado lo asesinan en Manta, estaba en un centro comercial y un sicario ingresa al centro comercial y lo asesina a Jorge Luis Zambrano. ¿Quién es él? Él fue el líder absoluto de los choneros. De alguna manera, cuando él está vivo, controlaba y manejaba bien a los demás subjefes, digamos así, que tenían dentro de la banda de los choneros, y entre otras bandas no había mayor problema. Él mantenía de alguna manera como que en armonía esas bandas. Bueno, no tanto en armonía, pero por lo menos no había una guerra. Bueno, una vez que lo asesinan a este señor, el alias de este señor es alias Rasquiña, en ese momento se declara, prácticamente se abre una guerra. Y estos tres, que eran subjefes de los choneros, deciden unirse y se unen para trabajar. ¿Con quién? ¿Con cuál cartel de drogas? Con el cartel de Sinaloa. ¿De dónde es? ¿Quién me dice de dónde es ese cartel? ¿De qué país era este cartel de Sinaloa? México. Es de México, así es. El líder de ese cartel fue capturado, está en Estados Unidos, preso, pero es demasiado poderoso y tiene demasiado dinero, el cartel sigue operando. Y en el Ecuador, el cartel de Sinaloa tiene presencia desde hace 21 años, desde el año 2000 ya tiene operaciones aquí ese cartel. Entonces, estos tres líderes, alias Fito, alias Javi y alias Junior, deciden unirse al cartel de Sinaloa. Alias Fito es el jefe de la banda de los Águilas, alias Junior es el jefe de la banda de los Fatales. Bueno, entonces resulta que no son las únicas bandas que hay en el Ecuador. Resulta que Ben 10 y el Hebreo son líderes de otra banda que se llama los Chonequiles. El comandante Willy, que fíjense, él fue un ex guía penitenciario. Es decir, este hombre comenzó trabajando para la ley y la justicia y terminó siendo líder de una banda criminal. Él es líder de los Tiguerones. Y este señor de acá, alias Pipo, que se presume supuestamente fue asesinado en febrero, en la masacre de febrero, a la final no se sabe, pero él es el líder de los Lobos. Entonces, estas bandas de aquí deciden unirse y trabajar para el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿De dónde es el cartel de Jalisco? También es ¿de dónde será? ¿En México también? Es también de México. Ajá. Entonces, ustedes me van a decir, profe, ¿y eso qué? O sea, ¿y cómo explica esto la guerra entre bandas? Pues resulta que estos dos carteles de drogas están en una guerra abierta, tanto en México como aquí en el Ecuador, por controlar este mercado de drogas que es el mercado ecuatoriano. ¿Por qué digo mercado de drogas? Porque en el Ecuador se comercializan muchas drogas, pero no solo por eso, sino porque el Ecuador ha dejado de ser un país por donde solo pasan las drogas y se ha convertido en un país productor de drogas. Miren este mapa, jóvenes. A ver, voy a pedirle que lo analice y lo interprete a Naomi Manzano. A ver, Naomi Manzano, según este mapa y según los colores del mapa, el Ecuador está en una zona de tránsito, consumo o producción de droga. De producción. Exacto. Eso vuelve más grave la situación. Miren, aquí está el Ecuador, un país pequeñito, chiquito. Justo, fíjense, estamos geográficamente en un punto clave, porque estamos en medio de los dos productores más grandes de cocaína del mundo. Ahí está Colombia y abajito, a ver, aquí está Colombia y aquí abajito está Perú. Los dos máximos productores de cocaína del mundo. Y el Ecuador está en el medio hecho sándwich. Es por eso, jóvenes, que los narcoguerrilleros de las FARC y de otras organizaciones narcodelictivas
pues pasan y cultivan la droga y tienen sus laboratorios y fábricas de droga en territorio ecuatoriano. Y del territorio ecuatoriano, ¿por dónde sacan la droga? Una por los aeropuertos, otra por las fronteras, por aquí, por estos pasos fronterizos, que son pasos clandestinos en medio de la selva. Por aquí pasan las drogas. De Perú entra al Ecuador y sale también del Ecuador a Perú, por todos estos lugares de la frontera. Pero principalmente cuando llegan grandes cargamentos de droga o producen grandes cantidades de droga, tratan de hacerla llegar aquí, al puerto de Guayaquil, para que desde aquí salga en lanchas, barcos, buques o submarinos a cualquier otro país del mundo. También llegan aquí al puerto de Manta y también al puerto de Esmeraldas. Entonces, por eso, jóvenes, este problema de la seguridad nacional para el Ecuador se ha vuelto muchísimo más grave. Ahí tienen ustedes. Miren, después de la masacre de febrero de este año, apareció esta pancarta, este panfleto de aquí, que es un comunicado de estas bandas de aquí, que son bandas criminales también. Y aquí se puede leer que lo que ellos buscan, que lo que ellos quieren y piden, dice aquí, muerte o muerte para Javi, líder de la banda de los Águilas. Es decir, hay una guerra total entre ellos. Aquí incluso, fíjense, que acusan a un coronel llamado Coronel Jacome de la policía. Y dice aquí, a este coronel lo queremos muerto o fuera del sistema. ¿Saben qué hizo este coronel al siguiente día? Al siguiente día renunció. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho desierto en todo esto. Entonces, jóvenes, a merced de un monstruo que ni siquiera tenemos idea lo poderosos que pueden ser estas personas, lamentablemente el Ecuador se encuentra a merced de aquellos. Miren ustedes el incremento de las drogas que se han capturado dentro del país. En 2019, 82 toneladas, 2020, 128 y hasta agosto de este año, 120. Y eso que falta desde agosto para que termine el año todavía faltan 4 meses. Es decir, se va a coger mucha más droga todavía. ¿Qué quiere decir? Que cada año se incrementa más la producción de droga. Y eso que los señores policías solo logran capturar, se dice que se logra capturar solamente un 10% de la droga. El 90% se va, circula, se vende a todo lado. Entonces, ese es el problema que vive el Ecuador. Aparte, hay un hacinamiento, hay demasiadas personas en las prisiones. El Sistema Nacional Carcelario del Ecuador tiene capacidad solo para 28,000 detenidos. Pero, oh sorpresa, actualmente hay cerca de 40,000. Hay casi el doble. Es una cosa tremenda, invivible, insufrible. Aquí este señor Fausto Cobo, que fue un fracaso total como director del sistema de rehabilitación, renunció y al día siguiente se dio la peor masacre de la historia. Y este señor ya mencionaba que solo hay 2 guías por cada 800 ppl. PPL significa persona privada de la libertad. Pregunto, ¿una persona puede o 2 personas pueden controlar a 800 personas? Eso es pero imposible, ni que fueran Superman y Batman juntos, eso es imposible. Pero así de ridículamente deficiente es el sistema y por eso no hay control. Y aparte de eso, que el gobierno se esfuerza por hacer pedazos el sistema carcelario, cortándole presupuesto, así como el gobierno, tanto de Lenín Moreno como el gobierno de Guillermo Lasso, siguen recortando el presupuesto de la educación, recortan el presupuesto de la salud, recortan el presupuesto para la seguridad y para las cárceles. Es decir, dan menos dinero para que se pueda manejar bien esos ámbitos del Estado. Pues eso resulta imposible. Sin presupuesto no se resuelven los problemas. Pero este tipo de gobiernos, que son de lo peor que ha tenido el Ecuador, se caracterizan justamente por recortar presupuestos. Entonces, todo esto, jóvenes, esta es parte de una entrevista, hice una captura a esta es un reportaje, mejor dicho, y aquí se explica que la violencia en las cárceles, en resumen, se debe a lo siguiente: ausencia de una política penitenciaria, precariedad de las instalaciones, son instalaciones que no están bien construidas, que no están bien organizadas, bien diseñadas,
Además hay hacinamiento, hay demasiada gente. Hay una limitada preparación del personal penitenciario también. No está bien formado y además son muy pocos. Y por otro lado, hay un fracaso de la labor rehabilitadora. Entonces, todo eso genera, jóvenes, en una violencia sin límites. Miren, estas son las peores muertes y cantidades de muertos que ha habido en las cárceles en todo el continente, en toda Latinoamérica. Y el Ecuador, con la masacre que se dio la semana pasada, llegó a ocupar el 5º lugar. Y eso que ya no son 116, ya son como 120, están subiendo las cifras, porque los heridos están muriendo también. Entonces, jóvenes, esto nos ubica tristemente en la historia negra del país. Y gran parte de culpa la tienen aquí los pésimos gobernantes que hemos tenido, las malas políticas, las malas decisiones que han tomado. ¿Sí? Hay muchos analistas que critican también la deficiencia de los radares para controlar las avionetas, las narcoavionetas que ingresan al espacio aéreo ecuatoriano. Todo eso es responsabilidad directamente de los gobiernos. O sea, si aquí hay un culpable, sobre todo son los pésimos gobiernos que hemos tenido que nos tienen hacia la deriva. Muy bien, bueno, jóvenes, ya para terminar, bueno, como concepto, ya para ir recapitulando y concluyendo, la delincuencia es un conjunto de actos, o delinquir, mejor dicho, es un conjunto de actos en contra de la ley, que son merecedores de castigo por la sociedad en diferentes grados. Eso se llama delincuencia. Entre las principales causas de la delincuencia a nivel general es la pérdida de valores éticos y morales. Jóvenes, estos valores éticos y morales, en primer lugar, se los aprende en la casa, pero en segundo lugar, a estos valores éticos y morales se los aprende en la escuela, el colegio y en la universidad. Escuela, colegio y universidad. El 97% de personas que están en las cárceles ecuatorianas solamente han culminado la escuela y unos pocos han hecho 1 o 2 años de colegio y nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras menos educado es un pueblo, pues mayor violencia y mayor facilidad hay para que caigan en el mundo del crimen y de las bandas y de todo este tipo de cosas. Luego están lo que ya les he dicho, mala administración de gobiernos, la falta de aplicación de las leyes, la corrupción, que es el pan de cada día, lamentablemente, en toda América Latina y peor ahora en el Ecuador. La crisis económica, mucho más ahora con la pandemia, el desempleo masivo, lo mismo. La migración campesina, igual, porque el campesino cuando migra a la ciudad, es muy raro que vamos a decir, bueno, un campesino que tiene mucho dinero, que es millonario, viene a la ciudad. No, por lo general a la ciudad viene gente del campo que son muy pobres. Y las personas que vienen del campo muy pobres se ubican a las afueras de la ciudad, invaden terrenos, construyen casas de caña, de tablas, lo que sea, invadiendo terreno, invadiendo propiedad privada, y ahí se crean los famosos favelas o suburbios, o lugares donde existe una extensa criminalidad, una extensa tasa de violencia, de delincuencia, de drogadicción y un montón de problemas. Entonces, esa es la cuna de la delincuencia, básicamente. La inflación de los últimos años, la falta de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros. Todas esas son las causas. Se considera delincuente a quien comete un delito en reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también como un antisocial. Bueno, ahí vamos a terminar este tema, jóvenes, porque yo quiero pasar a otro. O no sé si hay preguntas. Preguntas, jóvenes, pregunten sobre el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces les hago preguntas yo. A ver, Luisa Carreño, ¿qué soluciones se pueden tener para este problema que tiene el Ecuador? Un problema gravísimo. El problema de las bandas, de los carteles de droga, de la violencia. ¿Qué solución usted podría dar como ecuatoriana? A ver. Que el gobierno sea menos corrupto. Ya, muy bien, ahí tenemos una. Vamos, siguiente. Génesis Vargas, otra solución. Dice Luisa que el gobierno sea menos corrupto. ¿Qué más podemos decir? Génesis Vargas.
que tengan un mayor control con los que son los policías y guardias dentro de la cárcel. Ya, mayor control de los policías y los guías penitenciarios, que son los guardias propiamente de la cárcel. Ya, otra, muy bien. A ver, otra solución. ¿Quién me dice otra? Puede ser de que más presupuesto en lo que son las cárceles y haya más personales. Muy bien, aumentar el presupuesto y personal para las cárceles. Muy bien, otra. A ver, otra. ¿Qué más puede hacer? Pero les pregunto algo, jóvenes. Aumentando los policías, ¿se va a disminuir la delincuencia? ¿Aumentando el presupuesto de las cárceles disminuye la delincuencia? ¿O cuál será la causa profunda? Es que de lo que es la delincuencia, o sea, eso se depende de lo que son las calles, la gente que, digamos, no tiene, Ya, no se entonces preparó. Las leyes. sería un mayor control en las calles. Ya, a ver, Naomi Manzano tiene la palabra. Profe, yo pienso que también la delincuencia se hace por la necesidad. Ya, ahí vamos, ahí estamos ya pisando fondo. Que literalmente no tienen para comer y tienen que como que robar para poder buscar como que la comida y sacar plata y todo. Entonces, Naomi, ahí habría que incrementar las fuentes de trabajo para que la gente pueda conseguir el pan de cada día, pero trabajando honestamente, ¿verdad? Ya, ahí estamos muy bien, ya yendo un poco más al fondo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué hay de la educación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una solución? Mejorarla. Ya, y otra cosa, no solo, bueno, vamos a ponerle mejorar la educación, pero también pongámosle y procurar que la mayoría de ecuatorianos estudien la universidad. Las personas que están en la cárcel, la mayoría apenas ha llegado a la escuela y 1 o 2 años de colegio nada más. Pero sería muy distinto si la mayoría de ecuatorianos llegara a la universidad, tuviera una profesión, un título. Sería muy distinto porque una persona con título ya tiene otro punto de vista de las cosas, de la vida, de la sociedad, del mundo. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa se podría hacer para solucionar esto? ¿Qué más se podría hacer? A ver. Quizás crear como una capacitación a los padres para saber cómo guiar a sus hijos, porque hubo un caso de una mujer que de 4 hijos, 3 estaban en la cárcel y todos muertos. Ah, sí. Entonces, ahí vemos el problema que no bien, o sea, un hijo se puede corromper, pero 3, ya eso es como que el error viene desde casa. O sea, hay falta de autoridad, hay un descontrol. Entonces deberían tener como que los padres ciertas capacitaciones para saber cómo ayudar a los jóvenes. Muy bien, buen punto, Samara, le felicito. Sí, en las noticias apareció que de una misma familia, 3, 4, creo que eran 4 hijos que habían estado en la penitenciaría y 3 de ellos murieron asesinados ahí. Entonces, como dice Samara, bueno, si es un hijo, podríamos decir, bueno, resbaló la debilidad, por ahí se fue por malos pasos, pero que todos los hijos, que 4 hijos estén ahí quiere decir que algo anda fallando en la familia. Quizá la familia no los está educando bien. Claro, muy bien esa parte. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas soluciones, sobre todo jóvenes. Estas de aquí, estas 3 últimas, van a la base, van a la causa del problema. Porque todo lo demás acá arriba, esto sirve solo para controlar las consecuencias, los efectos, pero no las causas. Y estos problemas se los resuelven atacando directamente las causas que están por aquí. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver aquí lo siguiente. Ah, ya, eso también quería comentarles, joven. El día domingo, desde el día domingo, el presidente Guillermo Lasso está en un escándalo mundial. Los medios de comunicación de cada Ecuador poco o nada dicen sobre el tema.
Pero canales de noticias de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Rusia, de Inglaterra, de Estados Unidos, hasta de China, lo mencionan a Guillermo Lasso porque apareció en una investigación por evadir impuestos y por sacar su dinero del país y mandarlo a paraísos fiscales. Según esta investigación, es una investigación que la hicieron 600 periodistas de investigación de todo el mundo, 600. Y son más o menos 12 millones de documentos los que encontraron y son las pruebas no solo de Guillermo Lasso, sino de muchos otros millonarios del mundo entero que les gusta evadir impuestos. Evadir impuestos quiere decir robar impuestos. Quiere decir no pagar impuestos, cuando tiene la obligación de hacerlo y hacerlo dentro del país donde obtuvo ese dinero, donde obtuvo esas ganancias. O a ver si a usted o a nosotros que somos parte del pueblo nos perdonan una planilla de electricidad. ¿Qué pasa si papá, mamá no paga la electricidad? Si no paga el agua. Enseguida le cortan. Ni le esperan, al siguiente día ya le cortan. Pero a esta gente millonaria saca sus millones y millones de dólares del país, no pagan impuestos acá ni un centavo y eso es corrupción. Sin embargo, si no hay justicia, pues sería una vergüenza terrible, más de las que ya tiene el Ecuador en estos días. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué evadir impuestos en paraísos fiscales tiene consecuencias negativas para un país? Les voy a explicar, jóvenes. El dinero que logra hacer una persona que tiene una fábrica, un banco, un emprendimiento, lo que sea, ese dinero no se hace solito. Ese dinero no cae del cielo. Ese dinero se lo tuvo que hacer con trabajo y mano de obra ecuatoriana, con empleados ecuatorianos. Para hacer esa cantidad de millones de dólares en el Ecuador, se necesitó ocupar territorio ecuatoriano, carreteras ecuatorianas, servicios básicos ecuatorianos, agua potable, electricidad, internet ecuatorianos, combustibles ecuatorianos. Por eso es necesario y es justo que si dentro del territorio nacional se logró amasar una fortuna inmensa, es justo que se tribute, que se paguen los impuestos que pide la ley, porque esa ganancia, esa riqueza fue producida dentro del territorio ecuatoriano con bienes y servicios que pertenecen al Ecuador. Entonces, es justo y necesario que se paguen los tributos que manda la ley. Pero ¿cuál es la costumbre que tienen estas personas millonarias? La costumbre que ellos tienen es evadir impuestos. Es decir, no pagar lo que la ley les manda. Esconden, mienten, engañan con tal de no pagar los impuestos. Usted me va a decir, profe, ¿y qué se hace el gobierno, el Estado con los impuestos? Con los impuestos, el Estado puede construir escuelas, centros de salud, carreteras, colegios, universidades, puede contratar más profesores, puede contratar más policías, más militares, más bomberos, etc. Con esos impuestos. Entonces, ¿qué significa? Si Guillermo Lasso evadió impuestos, si Guillermo Lasso no pagó lo que debió acá, significa que perjudicó a millones de ecuatorianos porque con esos impuestos se pudieron haber hecho muchas obras y salvar la vida de muchas personas que en esta pandemia murieron por no tener medicina, por no haber camas de cuidados intensivos, por no tener oxígeno, por no tener las medicinas, etc. Entonces, el perjuicio que se hace en contra del Estado ecuatoriano es inmenso. Ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es un paraíso fiscal? ¿Y qué es una empresa offshore? Un paraíso fiscal es un lugar que puede ser un país, un estado dentro de un país donde a las personas multimillonarias les ayudan a esconder su riqueza sin cobrarles mayores impuestos y si es que les cobran, es algo poquito nomás que les cobran, pero les cobran allá en beneficio de esos paraísos fiscales y no en beneficio de acá del Ecuador donde se produjo esa riqueza.
Entonces, a Guillermo Lasso se le ha detectado 14 empresas offshore. ¿Qué es una empresa offshore? Es una empresa de papel. ¿Qué quiere decir eso? Es una empresa de mentira. Es una empresa que ellos se inventan, por ahí hacen trucos con los abogados y, por ejemplo, con tal de sacar la plata y de que nadie les cobre los impuestos, por ahí se inventan una empresa que dice, por ejemplo, le ponen el nombre de ayudando a los pobres, por ejemplo. Así se llama, dice que se llama la empresa. Y total, dice que estos millonarios a esa empresa le donan millones de dólares. ¿Por qué? Porque esa empresa se llama Ayudando a los Pobres y supuestamente con esos millones de dólares se va a ayudar a los pobres. Pura mentira. ¿Es solo para qué? Para que les permitan esconder ahí su dinero y no pagar los impuestos. Y tú vas a ver quiénes son los directivos, los dueños de esas empresas offshore. Son los mismos familiares del dueño de ese dinero. Es decir, jóvenes, es un entramado abominable de corrupción todo lo que se produce en esos paraísos fiscales. Y bueno, pues imagínense, lo entrevistaban a un analista jurídico y él decía, pues si está podrida la cabeza de un país, ¿qué se puede esperar del resto de instituciones? Que también estén prohibidas. Entonces, fíjense, jóvenes, ustedes van a decir, profe, ¿y Guillermo Lasso cuánto tendría que pagar de impuestos? Todo esto depende de las ganancias que tengan también y cómo vayan creciendo. Pero, por ejemplo, miren, el año que más pagó Guillermo Lasso impuestos fue el año 2014, cuando estaba de presidente el economista Correa. Llegó a pagar $5.270.536 de impuestos dentro del Ecuador. 5 millones. ¿Pero por qué? Porque había un presidente que hacía cumplir la ley. Pero en cambio, con el gobierno del pasado, es decir, antes de Rafael Correa, con Lucio Gutiérrez, con Alfredo Palacios, con Gustavo Noboa, con todos esos presidentes que no servían para un comino, con esos presidentes, ¿cuánto pagaba Guillermo Lasso? Miren, en el año 2001 pagó $1.685. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia de 1.685 a 5 millones? Es una diferencia abismal. Entonces, pero eso depende de que el presidente de turno haga respetar y cumplir la ley. De lo contrario, pues no pasa nada. Miren, ahí están las publicaciones. Diario El País es un diario español y ahí lo mencionan a Guillermo Lasso, miren. Así que bueno, vamos a ver qué irá a pasar. Lamentablemente estamos en el Ecuador y en el Ecuador cualquier barbaridad pueden cometer. Si la justicia se pone de parte del presidente, a lo mejor no va a pasar nada. En vez de hacer justicia, le van a tapar todo lo que él hace. Y saldrán los medios de comunicación de acá del Ecuador a decir, no, que todo está bien, que no hay nada malo y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahí terminamos esta parte, jóvenes, y ahora sí vamos a hacer un trabajito, un taller. A ver, Anthony dice, el mejor presidente del Ecuador fue Jaime Roldós. Bueno, Jaime Roldós fue muy coherente, muy correcto y recto en su actuar, y por eso lo asesinaron también. Pero no lo sé, porque lo que pasa es que Jaime Roldós, acuérdense que lo mataron, y Jaime Roldós solo estuvo como presidente, creo que estuvo un año, un poquito más, algo así. Entonces, pues eso. A ver, Nacir, ¿Correa endeudó al país? Sí, Correa, como todo presidente, para hacer obras tuvo que pedir préstamos. Los préstamos son deudas. Pero ¿cuál es la diferencia entre las deudas que hizo Correa y las deudas que hizo Lenín Moreno y las deudas de otros presidentes? Que Correa hizo deudas, pidió dinero para construir obras para el país. Obviamente eso pasa, no es pedir plata a lo loco. Eso es planificado, buscan estrategias, trazan un plan estratégico para ver de dónde se va a sacar la plata para pagar y todo eso. Que si se daba continuidad a las políticas, hubiera sido posible pagarlas. Pero, ¿cuál es la diferencia con los otros presidentes? Que se endeudan y se endeudan y nadie sabe a dónde va a parar la plata que llegan de esos préstamos. Porque no hacen ni una sola obra. Ni una sola obra. Ese es el problema.
Bueno, nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes, para indicarles el taller que van a hacer. ¿Listo? Vámonos.